Vamos ahora con el tema de la meseta. El presidente Vizcarra y el ministro de Salud, Víctor Zamora, han dicho esta semana que hemos llegado a la meseta en el caso del COVID, es decir, que habríamos llegado a un punto en el que la velocidad de crecimiento de los casos positivos en días, números de muertes, de hospitalización se estaría estabilizando, sube y de pronto se estanca. La conclusión a la que han llegado ha generado una polémica en la que los detractores tienen un punto que no puede pasarse por alto y es cuál es la data sistemática permanente de vigilancia que ha permitido llegar a ese resultado. Las razones de una y otra posición en un reportaje de Vicky Zamora y Walter Jiménez. Falta de atención. Y hay una persona ya fallecida que se encuentra al frente. La realidad aún es letal. Decenas de peruanos se enfrentan al dolor de la muerte. Estoy llamando una semana. Tengo que ir a una ambulancia. ¿Para qué me hace traer las cosas acá? Mira, señor Vizcarra, usted que habla todos los días, todos los días está mejorando. ¿En qué fase estamos? ¿En qué tramo de la batalla contra este virus que se ha convertido tanto en un enemigo como en un enigma se encuentra el Perú? Ya el Perú llegó al tope, a la cima, y comienza ya este nivel lento, pero nivel de descenso, que es lo que habíamos estado esperando. Acá hay un cadáver, ese es de uno. Acá hay otro cadáver y allá en el otro taxi está el tercer cadáver. Estamos desde las 2:30 de la tarde, mire que ahora son 1 de la mañana y recién nos van a atender. Hechos que generan dudas legítimas. Nuevos casos de positivos confirmados todos los días. Un número de fallecidos que supera las 2.000 personas. Podemos decir que hemos comenzado el tan ansiado descenso. Si nosotros vemos los datos, tanto de casos nuevos, estamos viendo que estamos encontrando que prácticamente ya no hay cambio de día a día. O sea, eso es la meseta. Es arriesgado decir que hay una meseta con tanta incertidumbre, pero sobre todo porque la gente puede inclusive relajarse más, creyendo de que ya pasamos lo peor, cuando quizás no lo hayamos pasado aún. ¿Qué significa exactamente llegar a la meseta de la pandemia? La curva de casos tiene una subida y cuando llega a un punto en que ya no se están infectando más, entonces comienza a llegar a una cosa plana. Esa planura, antes de que comiencen a bajar los casos, a eso se le denomina una meseta. Acaban de dejar morir a un paciente, no lo atendieron. Estamos en un caso crítico acá en el hospital regional. Si cada vez hay más necesidad de camas de cuidados intensivos, si cada vez la cifra de hospitalizados crece, podemos aseverar que hemos llegado a la meseta y que en 2 o 3 semanas entraríamos a una etapa de descenso. ¿Ratifica que ya llegamos a la... Sí, estamos, pero así como ha tomado 2 meses lentamente subir, también va a tomar mucho esfuerzo comenzar a bajar poquito a poquito con el esfuerzo de todos, sin triunfalismo y sin bajar la guardia. Si descentralizamos esta idea de la meseta y la llevamos a otra realidad. Sí, ese es otro tema. Una propiedad de este y otros virus es que las realidades regionales, geográficas, pueden ser muy distintas. En Lima ha sido la mayor intensidad de contagios, pero también ha habido ciertos focos en otros lados. Entonces Loreto es uno de ellos, Lambayeque, y podrían aparecer otros que hace 2 semanas la tasa de propagación era lenta. Esta noche en Panorama, conozca las cifras, las estadísticas analizadas por expertos. Si la cifra de contagios crece y la de muerte también, si cada semana que pasa superamos promedios anteriores, ¿podemos hablar o no de una meseta? Se condicen los cálculos matemáticos con la realidad. Estamos los peruanos pasando lo peor de esta pandemia. Estamos ya en el pico para, con mucho esfuerzo, sin ningún triunfalismo, comenzar un largo proceso de disminución de los contagios, de los hospitalizados, de los que entran a cuidados intensivos y gradualmente, con mucho esfuerzo, comenzar a disminuir las personas que fallecen. En el caso
caso de los fallecidos, estamos lejos de la gradualidad de esa disminución, según las cifras oficiales entregadas por el gobierno. A diario, todavía, decenas de peruanos pierden esta lucha contra el coronavirus. El lunes, 96 personas perdieron la vida. El martes, 112. Miércoles, 98. Jueves, 125. Viernes, 131. Un dato que es muy, pero muy sensible para ver si una epidemia comienza a entrar en una meseta es el ver el número de muertos por día. Por día, no la suma acumulada, por día. Y lo que estamos viendo es que esto se está estabilizando. Significa que más o menos estamos en el mismo número y esperemos que esto comience a bajar. En los últimos días han habido más muertos. Los números no se reducen, si bien la cifra no es exponencial, hay un cachito más. Para efectos de números, digamos, más o menos estamos en el mismo número. Poder decir que según las mesetas se dice después, cuando ya tienes por lo menos un par de semanas de estabilización de los datos, sea que lo haces por número de casos, sea que lo haces por el número de fallecidos, y ese no es el caso hasta el momento. La afirmación se basa en estimación de modelos que pueden cambiar todos los días y que tienen data imperfecta. El peligro permanece. En eso todos coinciden. No se ha extinguido. Los hospitales aún lucen abarrotados. Los pacientes claman por oxígeno y ruegan por acceder a un ventilador. Grábenme, mándame. El debate esta semana se centra en si la pandemia ha frenado su avance o no, si los peruanos hemos llegado al punto más álgido para luego empezar a ceder. Hemos llegado a la meseta, a una meseta larga, que ya la explicó el señor presidente incluso en una de sus alocuciones. Esta meseta larga se explica por la aparición de pequeños o medianas epidemias en distintos puntos del país. Cuando hablamos de meseta, estamos hablando de que no haya crecimiento. O sea, ya ahorita estamos en un crecimiento, una pendiente positiva. Bueno, acá tiene que ser cero. Algunos días subirá, otros bajará, pero ahí se queda, ¿no? Esa es la idea de una meseta. Aún se mantiene el crecimiento de la semana 7 a la semana 8, ha sido de 16%. De la semana 8, la anterior, a la semana 9, ha sido 14%. Sigue creciendo, no son números menores. Transitar por la meseta es un anhelo, pero ¿qué dicen las cifras respecto al número de contagios que se producen día a día? Esta gráfica tiene información proporcionada por el Ministerio de Salud. Data del 4 de mayo hasta el día de ayer. La semana pasada se evidencia un descenso en las cifras de positivos. El día que el presidente anunció que el Perú ingresaba en la fase de la meseta, sin embargo, se produjo contradictoriamente el mayor número de positivos hasta entonces, 4.247 en un solo día. Ojalá que sea así, por el bien de los peruanos, pero la data no sugiere eso. Los datos son difíciles de leer, es muy fraccionada la data disponible, con la data que existe de número de pruebas, de positivos, de fallecidos. Los oficiales, los no oficiales, no sugieren que hayamos llegado a una meseta. Ojalá me equivoque, ¿no? Poder decir que según las mesetas se dice después, cuando ya tienes por lo menos un par de semanas de estabilización de los datos, sea que lo haces por el número de casos, sea que lo haces por el número de fallecidos, y ese no es el caso hasta el momento. La afirmación se basa en estimación de modelos que pueden cambiar todos los días y que tienen data imperfecta. Desde el domingo 10 de mayo hasta hoy se evidencia una línea de ascenso de los casos positivos por día. Pasamos de 1.515 a 3.217 para continuar subiendo a 4.247 positivos, cifra que fue superada al día siguiente y que descendió a 3.891, el día en que menos pruebas se realizó. De lo que no hay duda es que esta semana superamos los 4.000 positivos por día. Pero el problema es que las pruebas han venido creciendo cada vez más lento. Hace como 20 días llegaron a un pico de más o menos 20.000 pruebas diarias
y de ahí han comenzado ligeramente a caer. Si tengo menos pruebas relativamente al número de casos que yo tenía, obviamente va a parecer que el número de contagiados está cada vez creciendo más lento. Pero el tema es que tus pruebas están creciendo más lento. ¿Qué pasa si por una semana no hacemos ninguna prueba? ¿Cuántos contagiados identificamos? Cero. ¿Significa que murió el virus? No. Entonces, ese es el problema. Como tus pruebas están cayendo proporcionalmente, la tasa de crecimiento está cayendo, tu número de contagiados reportados, identificados, también está cayendo. Este gráfico contiene la información del número de pruebas que se realizan por día. De acuerdo a un grupo de científicos peruanos conformados por la médica Jacqueline Alcalde, el ingeniero José Espinosa y el salubrista Alfonso Nino, afirman que el número de nuevos casos ya no es una pendiente en ascenso. Ningún modelo estima datos absolutos, sino estima datos con intervalos de confianza. Y según el intervalo de confianza estimado, esos datos están subiendo y bajando y que superan los 4.000 casos, todavía están dentro del modelo diciéndonos que efectivamente nosotros estamos en la meseta. O sea que estamos en el momento de máximo crecimiento donde realmente el número de casos ya tiende a hacerse lineal. Ya no es una pendiente, sino tiene que linealizarse para bajar. Es en ese estudio precisamente en el que el presidente respalda su posición, según el cual ha ratificado que la pandemia se está frenando en el Perú. Estamos ya en el pico para, con mucho esfuerzo, sin ningún triunfalismo, comenzar un largo proceso de disminución de los contagios, de los hospitalizados, de los que entran a cuidados intensivos y gradualmente, con mucho esfuerzo, comenzar a disminuir las personas que fallecen. En el campo de batalla, no obstante, existe cada vez necesidad de camas para cuidados intensivos. Cada vez más fallecen decenas de peruanos. Cada vez más, regiones como Loreto, Piura y Lambayeque claman por auxilio. Cuando hablamos de una meseta, estamos hablando de los números totales en el país que están representados con lo que está pasando en Lima. Pero si miramos los datos ya disgregados por regiones, la meseta es en Lima, pero en las regiones todavía hay crecimiento. Entonces lo que se va a tener que hacer son acciones más localizadas, definitivamente. Con o sin meseta, si algo está claro es que no se pueden relajar las medidas de prevención e higiene, mucho menos en aquellas regiones donde se prevé que el número de infectados podría subir aceleradamente. Es posible que aparezcan algunos bolsones o algunos focos en algunas partes del país, ojalá que no, pero es posible que sí, porque eso podría ser producto de la migración que ha habido de gente de aquí de Lima para regiones. Con meseta o sin meseta, también. Lo cierto es que la reactivación económica empieza. Muchos regresarán a sus trabajos y generarán contacto unos con otros. La posibilidad que los casos de infectados se disparen es latente. ¿Qué es lo que podría ocurrir si esto se acelera? Vamos a tener como país una disyuntiva muy dura, es decir, comienzo a endurecer las medidas. Pero ya sobre una situación en que ya tu empleo está 25, 30 o lo que fuera abajo, tu PBI está doble dígito abajo también, es decir, ya estás escogiendo entre, ¿qué hago? Las economías de las personas reales no dan más, la salud pública tampoco da más, ¿no? Ese es el dilema que se va a enfrentar ahora. Esperemos que las medidas ahora sean más acertadas. Testeo, seguimiento, aislamiento, todo eso también ayuda. Nada garantiza que las cifras comiencen aún a descender, ni nada garantiza tampoco que el número de infectados aumente. Lo cierto es que el virus está entre nosotros, que existen decenas, cientos de asintomáticos trabajando diariamente y que si no cumplen con las medidas de prevención podrían generar una ola de contagio exponencial. ¿Se calcula cuántos asintomáticos podemos haber en el país? ¿Se tiene un cálculo? Los cálculos, eso no se conoce realmente, ¿no? Algunos estiman que por cada persona con síntomas que tiene una prueba positiva, probablemente podrían haber de 5 a 50, algunos dicen 100 sintomáticos. Pero recuerda que nosotros estamos en el país, estamos haciendo las pruebas, no solamente a los que tienen síntomas ya, también se les está haciendo a los contactos que no tienen síntomas. Las cifras son variables y cambiantes, están sujetas a la cantidad de pruebas que se realicen. Si las pruebas comienzan a disminuir,
Disminuirá también la cantidad de infectados detectados. Podría generarse una falsa sensación de alivio. El punto en el que todos convergen es que esta línea es impredecible. Podría descender, como podría también dispararse. Bueno, sin duda tiempos, decisiones, conclusiones difíciles. Si algo nos ha mostrado este virus es precisamente, y en distintas partes del mundo, es que la realidad puede cambiar así, ¡pum!, de un momento a otro. Incluso los conocimientos sobre el virus cambian, se descubran nuevos perfiles. Lo mismo respecto a los síntomas o la composición del COVID-19. Así que a estar alertas. Aquí, sin embargo, es que esa data tiene que ser sistemática con un mismo patrón que nos permita concluir que estamos en una meseta, o por lo menos acercándonos a ella.